¿Sí? ¿Amén? Vamos al power, a la comunicación no asertiva, efectiva. Me lo cambió mi hija que me hizo el PowerPoint. Pero bueno, pasamos a la segunda y queremos ir rápido. Yo quiero repasar. ¿Se acuerdan, no? Todo lo lindo que nos compartió Barbie y fue una charla muy amena, muy linda. Y a mí, que estaba sentada ahí, me disparó un montón de otras cosas más también. Me imagino que a ustedes y los que estuvieron presentes, todo lo que se habló. Y yo pensaba en esto porque antes de ir directamente a lo que vamos a ir compartiendo en la próxima placa, a medida que yo vaya diciendo, anda pasándola. Este tema de la comunicación efectiva o asertiva es un tema muy, últimamente, en las empresas, en las universidades, en todos lados, en cualquier ambiente se habla de este tema. Usted dirá, no es un tema espiritual, no es un tema bíblico. Me van a dar una charla de algo para aprender y no van a predicar la palabra. En realidad, surgió este tema porque justamente por eso. Nosotros acá estamos en familia, una familia espiritual, hermanos, matrimonios en Cristo, y cuánto más nosotros que estamos en Cristo necesitamos tener estas herramientas, porque son herramientas para todo el ser humano. Y quizás usted me dirá, bueno, mi vecino que hizo un curso y en la empresa le enseñaron cómo tener una comunicación más efectiva para hacer mejores negocios, para llevarse muy bien con los clientes. Está buenísimo, porque eso todo suma. Pero esa persona quizás no tiene al Señor y quizás esas herramientas le van a servir para su vida, para su trabajo, para comunicarse. Ahora, ¿por qué nosotros tenemos que rotular y decir, bueno, esto no es espiritual? No, nosotros somos espirituales de la cabeza a los pies. Sí, como dice el hermano. Y necesitamos también aprender de estas cosas, porque cuánto más nos la vamos a aplicar con la persona que el Señor puso al lado nuestro para transitar a lo largo de toda nuestra vida. Tiene que ser mucho más profunda esa comunicación efectiva en nosotros que en mi vecino que no conoce al Señor. Así que yo te animo a que no pienses que esto va a ser algo, no sé si me va a sumar para mi vida espiritual. La escuela de la familia, todo lo que aportamos claramente suma a nuestra vida espiritual, y yo estoy segura que cuando estemos ahí con los grupitos vamos a estar teniendo una buena charla y vamos a poder encontrar también esas barreras que a veces en estos temas, ¿no?, sobre la comunicación se nos presentan en la familia, en el matrimonio especialmente, y cuánto de eso, de esas barreras que quizás ahora cuando nosotros las nombremos y charlemos un poquito de esto, vos quizás digas, ay, pero esto al final no era el diablo que se estaba metiendo en el medio de mi matrimonio. A veces pensamos que son cosas del diablo, cosas de un espíritu que se metió en mi matrimonio, y es una cuestión de que no me estoy pudiendo comunicar correctamente. Así que vamos a empezar a ver un poquito eso. Decía Barbie, hablaba sobre Amós 3:3, que decía la palabra que necesitamos estar en acuerdo, que hay dos que tienen que caminar en acuerdo, pero yo quiero ir un poquito más allá sobre la comunicación. Repasamos, somos privilegiados de ser partes del diseño de Dios en la familia. Todos sabemos que Dios tiene un diseño que es la familia, que es el matrimonio, y es un privilegio para nosotros. Pero este privilegio a nosotros nos conlleva una responsabilidad, decía Barbie el otro día. No es simplemente que Dios me escogió así, listo, bueno, tengo suerte porque ahora soy parte de la familia del Señor y no tengo que hacer más nada. No, es ahora donde tengo que empezar a ponerme las pilas y mirar y hacerlo mucho mejor, como decíamos recién, que el matrimonio que no conoce al Señor. Y tenemos esa oportunidad. Entonces, esa responsabilidad está sobre nosotros. Somos seres relacionales, decía Barbie también. Entonces, una correcta comunicación con el Señor conlleva a tener una correcta comunicación con nuestros vínculos, en ese orden. Primero nosotros tenemos que procurar que nuestra comunicación individual, mi devocional, mi comunicación, mi comunión con el Señor, sea transparente, sea buena, sea como el Señor quiere que sea, y la de mi esposo lo mismo, para que después nosotros dos sí podamos tener una comunión juntos y una mejor comunicación más efectiva. Porque muchas veces sí, ahí podemos ver esta diferencia espiritual.
cuando quizás surgen cosas en el matrimonio, problemas, y hay cosas que obviamente reflejan no solamente un trato o un destrato o un maltrato entre nosotros, sino que hay algo más. Quizás hay algo ahí, falta comunión con el Espíritu Santo, falta lectura de la palabra, falta oración individual, no solamente como pareja. Entonces revisemos esto, revisemos estar en correcta comunión con el Señor de manera individual, y eso va a llevarnos a que mi vínculo con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos sea mucho mejor. Decía Barbie, el pecado distorsionó este proyecto de Dios como familia, y lo truncó. Pero Cristo vino a reconciliar todo en la cruz, que es un concepto que ya venimos manejando, y nos lleva de regreso al plan original. ¿Cuál era el plan original? Ser uno en Cristo, en la familia, mi esposo y yo, ser uno y caminar en esta comunión perfecta, en una relación preciosa, sin obstáculos, sin situaciones difíciles. Podemos volver. La idea es que te quedes con esto, que sí se puede, que no hay que tirar la toalla rápido, que no hay que decir, bueno, esto no funciona más porque no nos entendemos, al final no somos compatibles, y empezamos a usar un montón de términos humanos que nos estorban, nos cierran y no nos dejan avanzar en todo lo bueno que el Señor tiene para nosotros como matrimonios. Entonces, recordamos, primero, tener una buena comunicación con el Señor, una comunión correcta con Él, cerciórate de eso, búscalo, estate en comunión con el Señor y vas a ver que eso va a mejorar sustancialmente tu relación con tu esposo. La placa 3 dice en 1 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Elegí este pasaje porque quizás no tenga que ver con la comunicación, pero decíamos el jueves anterior que ya no hay excusas. Aquellos que somos nuevas criaturas en el Señor y que nacimos de nuevo, ya no tenemos excusas. Ya hay una nueva naturaleza depositada en vos y en mí que me da la llave para que yo pueda comunicarme mejor y para tener una mejor relación con la persona que vive conmigo. Ya no hay excusas, yo no puedo echarle la culpa a nadie, no hay responsable. Ya el Señor vino, te dejó el Espíritu Santo y te dijo, ahora te doy al ayudador, ahora te doy al paracleto, te doy todas las herramientas para que lo puedas lograr. Entonces, como decíamos la otra vez, ya no hay excusas. Somos nuevos en Cristo, hay una nueva naturaleza en nosotros y las cosas viejas pasaron. Y en esas cosas viejas quizás podemos meter muchas cosas, porque la comunicación también tiene que ver con historias nuestras, con historias pasadas, con esto de, y bueno, yo soy así, él me conoció así, porque mi viejo era igual, mi mamá era igual, y bueno, en mi familia somos todos así, somos gringos, nos comunicamos de esta manera, somos medios mal llevados. Esas son historias de la vieja vida. Y la palabra dice que las cosas viejas pasaron. Ahora son todas hechas nuevas. ¿Es utópico? No, es de fe. Es una vida de fe. Y nosotros nos agarramos de esa vida de fe y transitamos este proceso responsablemente, como decíamos al principio, para llevarlo adelante. Placa 4 y arrancamos con la parte práctica. Tengo que ser claro conmigo mismo en dos cosas. Está medio como mezclado el power, pero se lee. Tengo que ser claro conmigo mismo en dos cosas. El mensaje que quiero comunicar, nos enseñaba esto Barbie el otro día, y qué sentimientos tengo. ¿Qué quiero decirle a mi esposo cuando tengo una situación en la cual me tengo que enfrentar y hablar con él? Algo que pasó, algo que sucedió, un tema a tratar. ¿Qué quiero decir? Primero, tener claro, yo quiero hablar de lo que pasó el sábado de la noche en ese encuentro que tuvimos y sucedió esta situación. Quiero hablar de eso. En segundo lugar, tengo que tener claro qué sentimientos tengo a la hora de sentarme y hablar y de comunicar. Porque a veces lo que nos pasa es que empezamos a mezclar lo que yo siento, lo que me pasó, lo que pasó ese día, y ahora vamos a entrar un poquito más en detalle en esto. Entonces, si yo no encaro una conversación con claridad,
seguramente van a aparecer un montón de obstáculos que a la primera de cambio, a la segunda, tercera palabra, se va a complicar la situación y vamos a tener que o cortar de hablar o se va a complicar más la cosa. Entonces, tener claro bien el mensaje que quiero comunicar. ¿Qué le quiero decir? Barbie hablaba de que las mujeres tenemos que tener 8 palabras en una frase, no sé. Bueno, yo no las cuento, pero esto, lo que ella explicaba era decir, ¿qué querés decir? Porque van a ver ahora lo vueltero que somos para hablar. ¿Y qué sentimientos tengo? Porque a veces nosotros, especialmente las mujeres, chicas, a veces no sabemos ni lo que nos pasa. Si estamos enojadas, tenemos bronca, si nos dolió, si tenemos envidia de otra cosa. Una mezcla de sentimientos y a la hora de sentarnos con nuestro esposo, y siempre acá estamos hablando del matrimonio, ¿no? Pero vos te puede pasar con tus hijos, pensalo también mientras charlamos de esto, porque a veces hasta nos cuesta comunicarnos con nuestros hijos, si son adolescentes, si son un poquito más grandes, o con nuestros padres, si te toca estar con papá, con suegra. En todos los vínculos, en todos los relacionamientos, es importante que tengamos esto en cuenta. Segundo, debo hacerme estas preguntas. ¿Qué quiero del otro?, decía Barbie. ¿Qué necesito yo? Segundo, primero tener claro qué voy a comunicar. Segundo, qué sentimientos acompañan eso que quiero hablar. ¿Qué quiero decirle? ¿Qué quiero del otro? ¿Qué quiero de mi esposo? Cuando yo me siento, le digo, mira, quiero hablar con vos. ¿Qué quiero que él me devuelva? Tengo que tener claro, porque si no, ¿en qué caemos? Se lo dije, se lo tiré, agarré el balde y le tiré todo lo que tenía para decirle, me di vuelta y me fui, no importa cómo quedó la cosa. O sea, la cuestión es, ¿qué quiero? ¿Cuál es el punto donde yo quiero llegar en esa conversación? ¿Qué resultado quiero sacar de ahí, de la otra persona? ¿Qué devolución quiero del otro? ¿Y qué necesito yo? Por eso Barbie hablaba, y más adelante también lo vamos a compartir, de usar el yo. Y ahora vamos a ver las diferencias, pero es importante que tengamos cuenta en esto a la hora de comunicarnos. ¿Qué necesito? ¿Qué le quiero decir? Mira, quiero hablar de esto porque estoy necesitando resolver este tema. Ese es el punto. No son un montón de cosas a la vez. Tercero, ¿de qué manera? Acá, anotábamos esto. Hacerme estas dos preguntas, ¿qué quiero del otro y qué necesito del otro? Y de esa manera se evita que primeramente aparezcan las emociones antes que el mensaje que yo quiero dar. Porque generalmente lo que pasa, aparece primero la emoción. Cuando no entendemos cómo tomar aire, contar hasta 10 y decir, che, vamos a hablar, a mí me pasa, a nosotros nos pasa decir, hay que hablar de este tema y lo evitamos todo el tiempo, y no quiero hablar de esto. ¿Y por qué? Porque tengo miedo que se enoje. Pero ¿y si se lo digo? Entonces, ¿qué hacemos? En vez de hablar, a nosotros nos pasaba en su momento, ¿no? Al principio. En vez de hablar con él, con mi esposo, o vos con tu esposa, para decirle esas cosas que sabés que querés decirle y que necesitas resolver y que necesitas meterte en tema, no, como que te da miedito, que te da cosa, que te da vergüenza y qué va a pensar y seguro que se va a enojar. Entonces no se lo decimos, damos vueltas y terminamos hablando con mi hermana, con mi mamá, con la líder del racimo, y no llegamos a hablar con la persona que vive conmigo, que es la persona que el Señor puso al lado mío, con el cual tengo que construir mi familia, que debería ser la persona que más me entiende y más entiendo. Y quizás llega esto de que estos obstáculos que nos autoponemos, y vaya a saber por qué, ¿no? ¿Qué pasa por esta cabeza? Por eso de los sentimientos que hablamos, ¿no es cierto? Entonces, qué importante es que a la hora de comunicar tengamos todas estas cosas en cuenta. Pensá lo que vamos hablando, fíjate cómo lo haces, repasate. Si no aparece el sentimiento antes, si no aparece esta cuestión de victimización que ponemos por delante y que estoy mal y nos ponemos a llorar y a veces no sabemos ni cómo expresar lo que nos pasa. Claridad, a veces es necesario ponerse en frío y decir, ¿qué quiero decir? ¿Qué le voy a decir? Y ahora vamos a entrar un poco en el cómo, ¿no? De lo importante y cómo esto nos va a llevar a tener buenos resultados y a bajar barreras. A ver si viene la placa 5, si no me equivoco. Sí, vamos por la placa 5.
debemos tener una escucha activa. ¿Qué significa eso? Estar presente y atento. Presente y atenta. ¿No te pasa que a mí me ha pasado y nos ha pasado? Quiero hablar con vos, necesito hablar con vos. ¿Así? No me digas, sí, pero bueno, contame. Y así estamos. Todos estamos con el celular en la mano. ¿Y saben lo importante que es? Que nosotros podamos mirar a la otra persona cuando nos habla. Poder mirarlo a los ojos. Poder estar atento, poder estar presente. Eso es una escucha activa. Estar en un lugar correcto, estar mirándonos a los ojos. Porque por lo menos para mí, no sé cuántas chicas le pasa, ahora ya soy chica, o sea que pregunto a las chicas y quiero identificarme con ellas. Ahora no está Chelo todavía, así que no se puede identificar con ellos, pero a nosotras nos pasa eso, necesitamos. Porque si estamos charlando y queremos decir algo importante, y el otro está con el celular, y está con el control remoto viendo cómo van los goles y qué sé yo, primero que no sabemos si nos está prestando atención, si le interesa. Yo puedo sentir un montón de cosas. Eso no ayuda para nada. No nos ayuda en ese momento tan importante. ¿Y qué pasa? Nos cerramos, ¿no? No nos pasa eso que, bueno, si no me está prestando atención, listo, ya está, no hablo más. ¿No? Y ahí que empezamos a pensar. No le importa mi vida, no le interesa nada de nada. Y empezamos, ¿no?, a tirar una serie de conceptos que los tenemos bien guardaditos y necesitamos eso, necesitamos que él no nos escuche para poder después decirle todo lo que pensamos. Entonces, amados y amadas, esto es para todos, porque esto es muy común en todos, ¿no? Tener el celular en la mano todo el tiempo y no prestar atención a la hora de hablar. Busquemos un espacio. Si hay cosas importantes, y cuando yo hablo, decimos esto de la comunicación, ¿no? Cuando necesitamos hablar temas importantes. Y lo importante, quiero hacer una salvedad acá. Lo importante no es solamente las amonestaciones que le pusieron en el colegio, que son importantes. El tema que, bueno, hay que comprar y a veces no llegamos, son importantes. El trabajo, situaciones. Pero a veces no nos tomamos el tiempo para hablar de cosas que tienen que ver con nosotros dos. De poder mirarlo a los ojos y decirle, mira, necesito decirte que a veces cuando nos comunicamos siento que el trato que estamos teniendo no es el correcto, no me gusta cuando me hablas de esa manera. Quiero decirte que sería bueno que busquemos más, encontrarnos en otro momento y charlar con más tranquilidad y que nos tratemos mejor. O sea, todo lo que tiene que ver con una comunicación como matrimonio, no de las cosas periféricas de la familia, que son importantes y hay que encararlas y resolverlas, sino ¿cuánto nos cuesta? ¿Cuánto nos cuesta mirar a los ojos a nuestro esposo y decirle, che, o una expresión de cariño, o una expresión de amor, o decirle algo que nos molesta, algo que nos pasa, algo que no queremos, aún en el ámbito de la intimidad? Creo que es donde más nos cuesta hablar. Tengan presente esto, lo que hablamos. Es importante que tengamos una escucha activa y una presencia, de estar ahí, de estar presente y atento, porque la otra persona se siente valorada, la otra persona se siente estimada, se siente que es importante, que le están prestando atención y es sumamente importante lo que se tiene que hablar. Escucha activa, libre de prejuicios. ¿Qué es esto? Es cuando vamos a una conversación y le decimos, mira, quiero hablar con vos. Entonces, ¿qué piensa la otra persona? Ah, ahora viene a decirme que un montón de cosas se nos pueden ocurrir en ese momento. Prejuicios. Yo te animo a que te liberes de esos prejuicios a la hora de sentarte a hablar. Que no vayas con prejuicios, que dejes tu imaginación a un lado y escuches con atención, porque seguramente quizás lo que te quiere decir no tiene nada que ver con lo que habías pensado y que te asustó, quizás, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta esto. Sin prejuicios, con una escucha activa. Y si es necesario repreguntar, lo podemos hacer. Por ejemplo, ¿entendí bien? ¿Quisiste decir esto a la hora de entrar en esta conversación y en esta comunicación? Repreguntá, decirle, che, mira, me parece que lo que me quisiste decir fue esto o entendí mal. Para no tener que
tirarnos a veces con conceptos prearmados y con prejuicios, y al final vos no era que querías decirme tal o cual cosa, no era, y no es por ahí. Es preferible escuchar. A veces hablamos demasiado y a veces lo que nos pasa en un ámbito de comunicación es que estamos tan convencidos de lo que queremos ir a decirle al otro, porque viene acompañado de los sentimientos, ¿no? Viene acompañado de la bronca, viene acompañado de la furia con la cual se lo quiero decir, y a veces ni siquiera estamos escuchando lo que nosotros vamos a decir, ni prestando atención si la otra persona está ahí recibiendo lo que nosotros vamos a decir. Estamos como ciegos, nos cegamos. A veces el enojo y la bronca nos ciega, entonces es bueno bajar esa espuma. Es bueno decir, bueno, cuento hasta 10, respiro hondo y hablar y comunicarnos. Sin prejuicios, con una escucha activa y repreguntando. Y teniendo claridad en las palabras. Esto un poco también lo compartía Barbie, ¿no? Por ejemplo, no siendo indirectos. Somos muy de ser indirectos los seres humanos a la hora de comunicarnos. Por ejemplo, cuando nosotros, decía Barbie, daba el ejemplo, ¿no? Y cuando somos indirectos, por ejemplo, en la conversación, yo quiero, como ella contaba, ¿no? Explicaba el tema de lavar los platos. Entonces, a lo mejor vamos y en vez de decir, che, alguno, o mi amor, ¿me podés lavar los platos porque estoy cansada? No, empezamos. Parece que al final acá estoy sola, que lo único que sirvo acá es para otra cosa, y parece que acá nadie escucha, o sea, y le hablamos a las paredes, le hablamos al techo, y tiramos frases al viento para que nadie se sienta ofendido, pero en vez de ser directos y claros a la hora de hablar, tiramos indirectas. ¿Y qué resultado nos va a dar eso? Ninguno, porque ninguno se va a hacer cargo de las palabras que tiramos al viento, porque son indirectas, no son directas. Entonces esa es una manera errónea de comunicarse, usar indirectas. Ir con rodeos, a veces damos vuelta a lo que yo decía antes y al final, viste, en realidad lo que te quiero decir, bueno, un poco lo que yo pensaba era que, mira, pensando el otro día era que, bueno, vos viste, ¿no? ¿Qué dijimos? 25 palabras y no le dijimos nada y damos vuelta y no vamos al grano. Vamos con los rodeos, nos quedamos ahí empantanados. Otra de las barreras que a veces surgen en la comunicación es que no tengamos esas suposiciones y preconceptos. A veces vamos a la comunicación así, ¿no? Lo que decía recién. Y utilizamos frases como, por ejemplo, vos no tenés ganas de hablar conmigo. Vos no querés hablar conmigo. Vos nunca me escuchás. Entonces empezamos a suponer cosas que el otro le pasa, que el otro siente, y lo ponemos en imperativo, y es porque es algo que yo creo que está sucediendo en el mundo del otro, y es algo que yo supongo, y son suposiciones. Y una buena comunicación no es saludable y no es sana y no se llega a ningún lado con suposiciones. Y a veces esto no es algo simple, porque yo puedo suponer un montón de cosas del otro. Por ejemplo, se me ocurre un ejemplo ahora. Y mi marido está con el celular todo el día, ¿viste? ¿Qué sé yo? Para mí que está chateando o está viendo cosas que no tiene que ver. Y seguramente, porque vos fíjate que cada vez que me ve lo esconde, que entonces, y debe ser entonces, porque yo el otro día lo vi que estaba hablando con una compañera de trabajo y empezamos a volarnos. ¿Dónde va a terminar esa conversación? Que cuando yo lo vuelva a ver con el celular, yo me voy a imaginar un mundo que me hice en mi cabeza que ni siquiera lo chequeé con él, ni siquiera me senté y le dije, ¿pasa algo que tenés tantos mensajes? ¿Hay algo en el trabajo que te está preocupando? Que veo que estás muy conectado. Es una pregunta, simplemente una pregunta clara y concisa. Nosotros somos muy de ir a suponer y volarnos y eso malgasta, estorba la relación. Porque nos separa, nos sigue separando. Son cosas que nos siguen separando todo esto que vamos nombrando, no nos unen. La buena comunicación y la claridad en las palabras va a hacer que nos unamos más, hermanos. Ese, en definitiva, es el deseo de esta charla, ¿no? De que podamos estar más juntos y más unidos. Que podamos nosotros mismos darnos cuenta cómo actuamos nosotros a la hora de comunicarnos y cuánto nos estorbamos a la hora de comunicarnos con el otro. No suposiciones y no preconceptos. Aclaremos, preguntemos, quitémonos las dudas con respeto
y con amor. Acuérdense que el que está al lado de usted es su esposo. No con esa suspicacia de que, ¿qué estás haciendo con el celular? ¿Qué me quisiste decir el otro día con eso? A mí me parece que vos andás en cosas raras. Y empezamos con cosas que no suman, hermano, no suman para nada. Y ¿sabe una cosa? Parecen cosas simples los que yo digo, y parecen cositas hasta graciosas, pero ¿sabe cuánto nosotros hemos llegado a tener que charlar con parejas que toman una decisión de separarse por cosas como estas? Aunque no lo crean, sucede. No, porque yo me quiero separar porque parece que no nos entendemos, que no compatibilizamos, no somos el uno para el otro. ¿Por qué? Porque suceden todas estas cosas, que son cosas que se pueden ajustar. Si las desaprendemos lo malo y aprendemos lo bueno, ¿cuánto más podemos estar unidos? Entonces, no es algo simple lo que estamos hablando, no es algo que como decíamos al principio, no es espiritual, pero nos lleva a un lugar espiritual, que es a la comunión con nuestro esposo y con nuestra esposa. Usando primero el yo, como decía Barbie, yo siento que no estoy siendo escuchada. Esa es una buena manera de decirle a tu esposo cuando vos sentís que no te da corte, que no te da bolilla, que está en su mundo laboral, que está en su mundo del fútbol, que está en su mundo de no sé qué, y vos sentís que no hay diálogo, que no hay charla. Usualmente, ¿qué le decimos? ¿Ves? Vos nunca me escuchás. Y nos vamos del nunca al todo y a los lugares opuestos, ¿no? Nunca, todo, vos siempre. Y ¿qué diferencia hay en esta frase, no? De yo decirle, ¿viste? Vos nunca me escuchás, en este tono. Que decirle, ¿sabés, amor, que yo siento que a veces no me prestás atención cuando hablamos o que no me estás escuchando? Son dos cosas distintas, son dos maneras. La primera manera te aleja y la segunda te acerca. ¿Está? Y por último, en este punto y en esta placa, ya para ir casi cerrando, el silencio, porque no sé si lo hablamos con Barbie el otro día, el silencio es otra de las maneras de comunicarse. Es una manera el silencio y es una de las peores maneras de comunicarse, porque genera en nosotros sentimientos negativos, en mí y en la otra persona. ¿Cuántos alguna vez casados han hecho la guerra del silencio? A ver, nosotros teníamos esa horrible costumbre, ¿no? A este no le hablo más, se va a dar cuenta que se va a dar cuenta de lo que escuchan, se va a dar cuenta de lo que me pasa porque no le voy a hablar por 4 días, no le voy a dirigir la palabra. Claro que le tiene que bajar la revelación del Espíritu Santo para ver qué le pasa, que no habla, que lo único que hace es refunfunea, anda pateando tachos por la casa porque está enojadísima y nadie sabe por qué, o está enojado y nadie sabe por qué. Alto, punto, fin. Ahí nos paramos y me dice, ¿vamos a hablar? ¿Hasta cuándo vamos a sostener esto? Lo que un poco hablaba Pablo el otro día, no dormir espalda con espalda y el enemigo ahí se mete en el medio. Y tantas cosas se nos meten en la cabeza, hermanos, cuando nosotros dejamos que esto con el tiempo se dilate. Y pasamos un día y 2 días, entonces nos imaginamos un montón de cosas. ¿Por qué no sentarnos, poner un punto y clarificar lo que nos está pasando? Decir, che, mira, estamos distantes. ¿Vos lo estás notando? Que estamos un poco distantes. ¿Por qué no charlamos de lo que nos pasa? Vamos a tomar un café. Vamos al barcito de la esquina, nos miramos a los ojos y charlamos. Y hablamos. Y nos comunicamos. Y nos podemos escuchar. Fíjense que en toda esta charla solamente hablamos de lo que es una comunicación, lo que son las palabras, y ahora vamos a ver unos versículos rápidos antes de ir a los grupos y seguir ahondando esto. Ni siquiera hablamos, líderes, les dejo para que charlen ustedes en los grupos, sobre cuando la comunicación ya pasa a ser una comunicación un poco más violenta. Y cuando ya empiezan las agresiones en las palabras, las agresiones en los tratos, eso por supuesto que ni hablar está fuera de discusión. Cualquier forma de violencia, cualquier tipo de elevación del sonido de la voz, porque ni siquiera lo nombramos, pero a veces lo damos por entendido, que muchas veces pasa esto, ¿no? Entre nosotros. Y es algo de lo que el Señor absolutamente no aprueba. Nosotros
tenemos que aprender a respetarnos, no solamente a hablarnos bien, a escucharnos bien, en amor, como el Señor quiere, y ni por asomo darnos lugar a los gritos, a las malas palabras, a los malos tratos, a las indirectas, a las palabras que menosprecian, ni hablar los insultos. Porque el apóstol Pablo decía, ni aún se nombre entre nosotros, ¿no? Era algo que él daba por sentado que entre los hijos de Dios, aquellos que habíamos nacido nuevo, no debería suceder. Y digo no debería, lo digo en potencial porque sabemos que sucede. Y esto no es con juicio, esto es para traer orden, para traer a nuestro hogar y a nuestro matrimonio la paz que necesita tener. El amor con el cual usted se encontró con su esposo, se casó, se amaron, se disfrutaron. Al principio del noviazgo todo andaba bien, los primeros años de casado todo genial. ¿Y qué pasó a lo largo de la vida? Y pasaron cosas, pero nosotros tenemos que volver. La responsabilidad es nuestra, como decíamos al principio. No le vamos a echar la culpa al otro. Yo no le voy a echar la culpa a mi esposo porque él es así. O yo no me voy a autojustificar porque soy así y que me aguante como me conoció. No, voy a hacer el esfuerzo, voy a aprender, porque el Señor en su palabra es más que claro con todos estos temas. Necesitamos tenerlo esto como base y de ahí seguir. Debemos aprender a gestionar nuestras emociones, el enojo, la bronca, el miedo a hablar. No podemos tener miedo a hablar con nuestro esposo, con nuestra esposa. No tenemos por qué tener miedo, porque si hay un miedo es porque hay un miedo a una respuesta. Entonces, bajemos las barreras. Debemos hablar solamente de un tema a la hora de comunicarnos. No es bueno traer situaciones pasadas. Esto genera una mezcla de situaciones, nos empantana más en la conversación y no llegamos a ninguna resolución. Vamos a hablar de lo que nos pasó el sábado pasado en esa charla en casa. Ok, hablamos. Pero lo que pasa es que empezamos a hablar que vos sos siempre así, porque te acordás que el año pasado sucedió algo lo mismo, pero también el año pasado no. Vos al principio cuando nos conocimos, ¿te acordás que vos me hiciste lo mismo? Claro, porque esa vez vos no me pediste perdón. Entonces nos fuimos al año 1984, a la primera discusión, y nos fuimos de tema. Y no pudimos resolver el punto del cual nos había convocado, que era esta charla. Estar ahí, hablar solamente de este tema y cerrar este tema. Ese es otro buen tip a tener en cuenta. Y si hay cosas que hablar que quedaron de otras ocasiones, se buscarán en otro momento. Otro puntito, debemos ser capaces de pedir perdón y de perdonarnos. Hermanos, ya hemos hablado hasta el cansancio del perdón. Ya sabemos que hay que perdonar, ¿sí? Sabemos que hay que perdonar lo que nos hizo el otro, sabemos que tenemos que soltar el perdón, sabemos que tenemos que pedir perdón, porque eso une, eso... Exactamente. Tenemos que perdonarnos para ser perdonados y perdonar al otro y pedir perdón, porque a veces somos muy orgullosos y nos cuesta pedir perdón. Ese es el momento ideal, en ese momento de conversación para pedir perdón y soltar el perdón, para volver a unirnos, para poder estar juntos y poder lograr esta conversación sana y efectiva que nos va a llevar a un nivel mayor en nuestra relación, en nuestro relacionamiento con nuestro esposo y con nuestra esposa. Leamos juntos, que los tengo anotados acá, quiero que lo lean porque si usted busca palabras y versículos que hablen de la comunicación, está llena la palabra. O sea, no, por eso digo que no hay excusas, ¿no? Que el Señor mismo también le interesa este tema. No es solamente una cuestión de una comunicación asertiva de la que nos enseñan en la empresa, sino que la palabra de Dios nos habla de esto. Proverbios 18:21 dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua, de lo que yo digo, y los que la aman comerán de sus frutos. Proverbios 17:28, aún el necio, cuando calla, es tenido por sabio, el que cierra sus labios por entendido. Fíjense que este proverbio, qué interesante que es, cómo muchas veces nosotros necesitamos hacer una pausa y callar por ese ratito que a veces nos salta lo primero que tenemos, lo que nos viene a la cabeza, lo primero que apareció,
lo decimos, lo soltamos y esa palabra quedó ahí. No vuelve, o sea, cuando vuelve, vuelve complicada. Entonces necesitamos saber lo que estamos por soltar. Necesitamos contar hasta 10 antes de decir algo. El sabio a veces calla, ¿no? Dice, el que guarda su boca, guarda su alma, pero el que mucho abre sus labios, acaba en desastre. Proverbio 13:3. El Proverbio 15:23 dice, el hombre se alegra con la respuesta de su boca y la palabra a su tiempo. ¡Cuán buena es! Proverbio 15:1, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Y de estos, muchísimos más. Así que yo les voy a pedir que ahora, cuando vayan al grupo, charlen de la última plaquita. Vamos a hablar de estos 4 temas y de lo que surja, obviamente, de lo que salga como experiencias personales. Dice la pregunta 1, ¿comunico con claridad lo que quiero decir? Es para que nos preguntemos a nosotros mismos y podamos discutir. ¿Busco el momento adecuado? ¿Puedo dejar de lado las emociones antes de hablar? Pregunta 4, ¿utilizo el silencio como forma de comunicarme? Bueno, estas fueron las que anoté porque tienen que ver con lo que charlamos, pero seguramente hay mucho más para charlar en el grupo, así que yo los animo que no salgan corriendo, que se queden un ratito más y discutan estos temas. Así que ya nomás, chicos, levántense los líderes.